Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas, como todos los miércoles, con mucha información, mucho análisis, junto a mis compañeras de programa, Mirna Schindler, grande, Apolínea, como decía el... Oye, nada, Apolínea, sí. Solo decirte, Yana, que ya tengo un pituto si me va mal en el periodismo. Sí, súper. Sí. ¿No quieres contar? No es OnlyFans, es On Fire. On Fire. Estoy siguiendo atentamente los pasos de Katy Barriga, estoy mirando ahí su emprendimiento. Y la estupenda que ya te ganó el Quien Vive, estoy segura, Alejandra Matos. Sí, no, yo ya me abrí una cuenta, ¿no? Ya la llamaron. Oye, en un día 7 millones, ¿cómo te verías? O sea, ¿qué tal? Ya. claro. Todas tenemos un precio. Eso. Bueno, es un poquito de humor. Vamos a... No, sí, yo me río. Ajá. Vamos a conversar hoy día acerca del 5º aniversario del estallido social, cómo se percibe desde hoy, cuáles han sido los efectos, recordar un poco las causas y las circunstancias que allí se vivieron. También vamos a conversar de eso y de la crisis de la Fiscalía con una muy interesante entrevistada. Ella es la abogada Imay Ortiz, que ejerció justamente a cargo de Derechos Humanos y Género durante ese periodo en la Fiscalía. Pero vamos a iniciar esta conversación con la noticia del día, probablemente de la semana, si no, aunque está tan vertiginosa la agenda noticiosa que quién sabe, pero una información muy relevante que genera un vuelco en la crisis de la Corte Suprema, de nuestro sistema judicial, y que tiene mucho paño por cortar en lo que está ocurriendo en el Senado, y es la caída sorpresiva. Al comienzo, durante el día, se fue configurando una situación que permitía prever que finalmente la votación terminó en 26 votos a favor de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Ha caído él. Ha caído Ángela Vivanco y la temporada de acusaciones constitucionales se cerró con el ministro Jean-Pierre Matus, que fue rechazada su acusación en la Cámara de Diputados. Mirna Schindler. A ver, es que yo creo que aquí hay que analizar, son dos cosas que me parecen importantes de separar. Uno es el rol que ha jugado el Congreso, el Parlamento chileno en estas acusaciones, y dos, el efecto que esto tiene, por supuesto, en el Poder Judicial, naturalmente, y en el máximo tribunal como es la Corte Suprema. Lo primero es que voy a partir por lo que es el factor Parlamento y después analizaremos el mérito o no que tenía la propia acusación contra Sergio Muñoz. Pero a mí me parece que hay algo espurio y que dice relación con la forma en que la Cámara de Diputadas y Diputados articuló esta acusación. Porque cuando tú juntas en un solo paquete, dos acusaciones de dos ministros de la Corte, que pueden ser muy ministros de la Corte Suprema, pero cuyas acusaciones y cuyos casos no se relacionan entre sí, algo que no se había visto nunca, ahí ya partes, ¿no es cierto?, cometiendo como dijo Jorge Correa, una aberración jurídica. Yo diría que es un análisis súper objetivo. Es evidente que lo que se intentó fue amarrar el destino de uno respecto del otro. ¿Por qué? Porque Ángela Vivanco se sentía y se veía y se ha visto, por supuesto, y basta leer los chats para darse cuenta, y no solo por su pasado político, que ella es una mujer de derecha,
ella habla de mi gobierno, de hecho, cuando se refiere al gobierno del presidente Sebastián Piñera en sus conversaciones con Luis Hermosilla. Y por otro lado, un juez que, si bien nunca ha dicho y no se le conoce ningún chat donde ella diga mi gobierno, el gobierno del presidente, de la presidenta Bachelet o del presidente Boric, pero por sus fallos se lo ve un juez más vinculado a un pensamiento progresista o de izquierda. Insisto, no me voy a concentrar ahora en el fondo de la acusación respecto de él, sino que esa sola unión de dos acusaciones que no guardan relación entre sí, que claramente lo que pretenden es amarrar una de la otra, a mí me parece que eso habla de un Congreso, pero es decir, habla un elemento más de varias conductas que son reprochables desde mi punto de vista, que son desprolijas, que son evidentemente chapuceras, que nos hablan de un Congreso donde pareciera ser que más que ocupar las herramientas del derecho y del Estado de Derecho para efectivamente aplicar una facultad que tiene el Parlamento como es la acusación constitucional, más bien lo que importa es ocupar esa herramienta para causarle a tu adversario político un daño que puede ser irremediable, como lo que hemos visto ahora. Y eso yo diría que es lo que a mí me parece más relevante de todo esto que ha pasado. Después veremos, como te digo, la parte más de fondo que yo creo que también es importante analizar. 3 miembros de la Corte Suprema estuvieron ausentes, 26 votaron a favor. Esto desde la mañana se venía dibujando porque se esperaba que Chaguán cumpliera su propio estándar de abstenerse de acusaciones constitucionales porque su esposa se desempeña como jueza. Se presumía que la independencia política del senador, si me recuerdan... ¿Sergio Muñoz? No, ¿De quién? Senador. Ah, senador. ¿De quién está hablando? ¿Patricio Walker? No. Se esperaba que los senadores... Karim Bianchi. Se presumía que él podría dar una pequeña ventaja para evitar la mayoría. 26 votos es la mitad más 1 de los senadores en ejercicio y es esa el umbral que requería. Pero una vez que se conoció ese voto más del de Chaguán, ya se presumió que no iba bien encaminada la discusión y ya con la argumentación de Rincón y Walker quedó clarísimo que no tenía ninguna chance de salvarse de la acusación constitucional el ministro Sergio Muñoz. ¿Cómo viste tú esa discusión, Alejandra? Yo comparto con Mirna que yo creo que desde la sede de la acusación constitucional son cámaras políticas y que hoy día están en una polarización político-partidista. Yo creo que se tiende a confundir el tema de que la acusación constitucional es un juicio político con que es un juicio político partidista. Digamos, no debiera ser así. Un juicio político significa que es un juicio respecto a su rol público, no significa que sea juicio político partidista. Pero así están las cosas y desde ese punto de vista y observando la realidad, creo que fue un error haber aceptado, digamos, de quienes no querían que Sergio Muñoz fuera acusado constitucionalmente, ni mucho menos removido, haber aceptado esta acusación doble, porque creo que aquí, digamos, le falta a los partidos políticos el coraje de plantear puntos de vista, aunque sean impopulares. En este momento hay, por supuesto, una gran presión social que quiere, por supuesto, transparencia, que no haya ni la mínima sombra de corrupción. Entonces, se ponen en la misma balanza casos que pueden ser completamente distintos y no se atrevieron, creo yo, los parlamentarios oficialistas a decir no, rechazamos esta doble y nos quedamos con la que Ángela Vivanco va sola. Pero pasado ese problema que es político, el tema de la acusación constitucional, y que yo creo que es importante ver los casos previos, las fuerzas políticas se alinean respecto de una evaluación política de los magistrados, y es inevitable. Y por eso creo que lo importante es reformar esa institución para que la probidad, la independencia de los jueces tenga una sede de análisis independiente, probablemente no la Comisión de Ética, porque estaba formada por los mismos pares y, digamos, también ahí es muy difícil que los pares se juzguen con imparcialidad entre sí mismos, pero tiene este problema de que va a una Cámara donde la evaluación va a ser político-partidista. Y quiero citar el caso de Servando Jordán,
porque permite ilustrar lo que ha pasado en este caso. Recuérdale a nuestra audiencia que porque Servando Jordán era un ministro, como casi todos los de la transición, venían nombrados por Pinochet, con muchas críticas respecto a su comportamiento durante la dictadura. Digamos, no estaba ni cerca de los ministros que fueron valientes, y que a los que se les postergó su carrera precisamente por estar a favor de investigar las causas de violaciones a los derechos humanos. Servando Jordán venía en este lote, digamos, de ministros cuestionados por su comportamiento en dictadura, pero además estaba cuestionado por casos de corrupción. Unas causas de lavado de dinero, particularmente, que se vieron en la entonces mítica tercera sala de la Corte Suprema, no esta misma, pero también era tercera sala, en que se vieron, como se ha visto ahora, fallos express, que un día se hizo una cosa, el otro se hizo otra, y se liberaron narcotraficantes, etc. Había una investigación, acusaciones gravísimas de corrupción. Se llevó una acusación constitucional y el Senado votó empate. En el empate se estimó que era favorable al acusado y por lo tanto se salvó de la acusación constitucional. En ese empate, senadores socialistas dieron su voto a favor del empate. ¿Por qué? Porque Servando Jordán había estado en la sala que condenó a Manuel Contreras por su participación en el caso de Orlando Letelier y por supuesto que él trató de esquivar participar en esa sala, pero al final no tuvo, y votó por la condena a Orlando Letelier. Y hubo partidos... No, pues por la condena... Por la condena a Manuel Contreras. Por el crimen de Orlando Letelier. Claro. Y hubo parlamentarios que hicieron la evaluación de me preocupa la corrupción, sí, pero estoy dispuesta a perdonarla si tengo votos a favor de las causas de los derechos humanos. Qué importante eso que tú estás recordando, Y Ale. en el caso de Hernán Cereceda, que podemos ser el caso contrario, que había estado en los fallos, todo lo contrario, digamos, en favor de la amnistía, en favor de Manuel Contreras, en favor, se hizo la evaluación contraria. Fue la derecha la que estuvo a favor de perdonarle la corrupción, que era más o menos similar a la de Servando Jordán, porque era de derecha. Entonces, esta evaluación, estas divisiones que en el fondo la acusación, los cargos respecto de la acusación pueden tener mérito o no, pero al final la evaluación es político-partidista. Y yo creo que hay un problema con la acusación constitucional como instrumento, porque inevitablemente los parlamentarios uno lo ve, con los proyectos de ley, cualquier proyecto de ley, van a estar ahí escuchando los argumentos, no, ya tienen decidido cómo van a votar. Y esas decisiones son político-partidistas. Ahora, hay una negociación en el curso del desarrollo del proceso, sin duda, y es lo que vimos entre ayer y hoy día en el Senado. Estas son transacciones en que ciertos votos que no están basados en convicciones políticas o jurídicas están a disposición de ciertas ofertas, por decirlo de un modo suave. ¿Quién es Sergio Muñoz? ¿Por qué está sujeto a esta evaluación política que se hace al momento de nombrarlo y al momento de destituirlo, que fue hoy día? Es un juez que instruyó el caso de Tucapel Jiménez, un líder sindical que fue asesinado durante la dictadura. Es el juez que instruyó el caso Rix, que fue el que permitió destapar en Estados Unidos la envergadura de una corrupción de parte del dictador Pinochet, cuyas defraudaciones fueron halladas en ese banco, el banco de ese nombre. Por lo tanto, tenía algunas credenciales que lo hacían poco querible por la derecha política. También llevó el caso Spiniak, un caso que en algún minuto afectó mucho a la UDI. Pero mira, Yasna, cuando se propone a Sergio Muñoz, me quedé pegado con eso. Sergio Muñoz tenía 48 años, muy joven. El ministro más joven en llegar a la Corte Suprema en ese minuto. Hubo un apoyo transversalísimo a su nombramiento. El presidente Ricardo Lagos lo propuso en la mañana y en la tarde se ratificó. Imagínate. Por 36 votos contra 8. Sí, pero recuerda que era el periodo en que era uno tuyo, uno mío, uno tuyo, estaba así. decantado. Es que ya los tuyos y los míos son más o menos tuyos y más o menos míos. Pero en la revisión hay un estudio, un paper que existe de cuánto se han demorado el poder político entre la nominación del presidente y la aprobación del Senado.
Sergio Muñoz tiene el récord del ministro nombrado con mayor rapidez, bueno, por eso y además con una votación muy amplia, porque si bien existe que estaba el acuerdo binominal, hubo casos que hubo que insistir 3 veces, como Servando Jordán, Milton Huica. Él tiene un aura, por eso está tratando de hacer un cierto perfil. ¿Por qué? Porque él cerró el caso Espiña, y en ese momento cerrar el caso Espiña se consideraba favorable a la derecha, independientemente del mérito o no. Entonces era un juez en ese minuto transversal. Pero además, Jasna, agrégate lo de las ISAPRES, que eso es como la guinda a la torta. Bueno, si me dejan exponer mi punto, a lo mejor agrego cosas que ustedes creen que no quiero agregar. Es un juez que además tiene una trayectoria de rigor jurídico que es bastante reconocida transversalmente. Probablemente eso es lo que haya también motivado esta votación más rápida y masiva que obtuvo. Tiene un liderazgo que en el seno de la Corte Suprema todo el mundo lo reconoce, algunos con recelo porque consideran que es más bien autoritario, otros con admiración porque consideran que es riguroso, que es trabajólico, que además le ha dado una impronta de mayor agilidad, en fin. No es una persona neutra. Yo creo que no hay opiniones neutras respecto de él. Tiene admiradores y tiene detractores, da la impresión. Como todos en la Corte Suprema, porque allí hay una dinámica de luchas y juegos de poder que están determinados no necesariamente por la política, sino que también por las trenzas de poder que se dan en toda institución. Pero respecto de Ángela Vivanco, con quien cae simultáneamente, no solo por este tan fraudulento intento de empate a través de generar una especie de acusación combo 2 con personas distintas, sino que está en las antípodas de Ángela Vivanco por sus fallos. Y ahí está lo que me mencionaba Mirna. Uno de los casos es el de las ISAPRES, en que a través de una serie de recursos de protección finalmente él lidera esta doctrina de que se está vulnerando de manera generalizada el principio de la no discriminación a través de la no aplicación de la tabla de factores, y se genera lo que muchos interpretan como una especie de injerencia de la Corte Suprema en la política pública que le corresponde a los otros 2 poderes del Estado, a través de una resolución que ha sido bastante analizada en términos de su pertinencia jurídica. Pero también están las antípodas respecto a resoluciones que tienen que ver también con recursos de protección de intereses corporativos. Hay industrias que han sido impugnadas por reguladores del Estado y que han visto, o sea, han sido favorecidas por fallos o por intencionalidades de fallos de Ángela Vivanco. Se ha visto en el cuaderno de remoción de la Corte Suprema que determinó su salida, y hay otros que han sido acogidos en la dirección proambiental o en la dirección pro-regulador, me refiero a las multas que pone, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica a instancias de el juez Muñoz. Por eso es que se lo califica como una persona proambiental, pro comunidades, pro derechos humanos. Esa es la trayectoria que él ha tenido y que lo ha colocado en las antípodas. En el caso de la ISAPRES, recuerden que después del fallo, en un minuto en que estaba circunstancialmente presidiendo la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ella hace una reinterpretación del fallo diciendo que sus alcances en contra de las ISAPRES y en favor de los usuarios son solamente para quienes presentaron recursos de protección. No sé si se recuerdan. Y eso fue inmediatamente desvirtuado incluso por el Pleno de la Corte Suprema. O sea, a ese nivel de contradicción están puestos ambos miembros destituidos. Exacto. Déjame agregar ahora, vamos al fondo de la acusación porque es importante entender por qué lo destituyen, ¿no? Más allá de las consideraciones políticas que sin ningún lugar a dudas están presentes en esta determinación, pero hay una acusación. Son 2 acusaciones. Una, ¿no?, que su hija, ¿verdad? Recordemos que su hija es una jueza de garantía, ¿no es así? Graciela Muñoz. Sí. Ella llena un formulario que dice que está cuidando a su madre, todo esto ocurre en pandemia, y en realidad ella estaba en Italia. Entonces se le imputa al ex magistrado ya, Sergio Muñoz, ¿por qué no la denunció?
porque él en su calidad de máximo, entonces él dice, porque primero no me correspondía a mí, porque a quien le correspondía era la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones termina absolviéndola a ella y a otra jueza más que había estado en una situación aparentemente parecida. Ese es uno. Pero yo diría que el más complicado no es ese. El más complicado para el juez era lo que había pasado con esta famosa empresa Fundamenta inmobiliaria, en cuanto a que él le habría revelado a su hija que tal empresa iba a tener problemas, ¿no es cierto?, en cuanto a sus permisos medioambientales. Ella estaba comprando un departamento, ella se desiste de esa compra porque aparentemente su padre le habría advertido de lo que iba a ocurrir antes que el fallo se conociera. ¿Cuál es el tema acá? Si eso ocurre, evidentemente es grave, porque tú no puedes, digamos, aprovecharte de tu cargo, más aún si eres del máximo tribunal, para entregar la información privilegiada a una pariente tuya, una hija, para que no incurra en una determinada inversión. El asunto aquí es que esto se basa en lo que dice una testigo, que es una testigo que se llama de oídas, que es una funcionaria efectivamente de la empresa. Y para cerrar el círculo de esta historia, la funcionaria declara esto ante una notaría, que ella le habría dicho, que su padre le habría dicho, y finalmente la funcionaria en cuestión no concurre ni a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, ni concurre al Parlamento. Por eso que el abogado Jorge Correa Sutil, representante de Sergio Muñoz, decía que la acusación se basaba en pruebas que eran poco contundentes, ¿no? Pero el asunto es que nos va a quedar a todos la duda. ¿Fue así o no fue así? ¿Le contó o no le contó a su hija? Y quedará esa marca. O sea, si no lo hizo, él dice que no lo hizo, él dio una entrevista este fin de semana. Sí, es que ¿te fijas o no? ¿sabe el punto? Que más allá de las consideraciones jurídicas, de las valoraciones de las pruebas, etcétera, hay una cuestión que denota en esto un origen de una operación política de las más abyectas que se hayan visto en esta materia. Porque si existía la genuina convicción de este notable abandono de deberes, ¿por qué lo perciben 2 años después? Cuando la derecha se encuentra en el medio de una de las crisis más profundas que haya sufrido. Si ese es el punto. Claro. Entonces, más allá de si es justo o no es justo lo de Muñoz, que cada uno podrá tener su conclusión, aquí lo que hubo es una operación política de empate. Eso está fuera de toda discusión. 2 años después, justo cuando se levantan acusaciones constitucionales en contra de jueces que están vinculados o contextualizados en el caso del escándalo Hermosilla, se les ocurre meter a este tercero por hechos de 2 años atrás, con un evidente ardid para que prospere y llegue a la Corte Suprema. ¿Habría llegado al Senado? ¿Habría llegado al Senado esta acusación constitucional si no hubiese estado vinculada y atada a la de Ángela Vivanco? Evidentemente no, y basta ver la votación. Bueno, y ahí está lo que dice Alejandra. ¿Por qué votó Carol Cariola, por ejemplo, en el paquete? ¿Por qué votaron oficialistas en el paquete este? ¿Por qué lo hicieron? Claro, yo creo que se dan 2 situaciones. Por un lado, la negociación para contar con los votos de la derecha en las otras acusaciones constitucionales, acuerdo, pero además porque rápidamente la acusación constitucional que iba solo contra Ángela Vivanco se dieron cuenta que venía con un error de redacción. Entonces yo creo que el oficialismo temió que si no aprobaba esta en paquete y se compró este argumento de que bueno, esto es solo procedimental, igual en el Senado se van a discutir separadamente, se podía caer la otra también. Por este error de haber citado una causal que no correspondía. Que era un copy-paste horroroso. Hay una desprolijidad ahí política muy importante. ¿Y por qué se aceptó el informe en derecho del secretario de la Cámara de Diputados en la dirección de favorecer que fueran unidas? Eso es una gran pregunta, como muchas grandes preguntas que se han hecho en la historia reciente de la Cámara de Diputados respecto del señor que no Landero. hace sino ahondar en la crisis del Parlamento. Sí, absolutamente. O sea, en la Cámara de Diputados esto fue un circo. En el Senado fue una operación política de muy dudosa ética, pero no deja de ser notable que en el peor momento la derecha se haya granjeado un éxito de esta naturaleza. No solo porque se hizo de un juez a quien
no quiere, porque más allá de las consideraciones que hemos hecho, todos sabemos que es un juez que está en las antípodas de Ángela Vivanco y que Ángela Vivanco es del corazón de la derecha y favoreció a la derecha y fue candidata de Renovación Nacional y fue presidenta del partido Unión de Centro-Centro. Por lo tanto, eso está fuera de toda discusión y el intento de empate es demasiado evidente. Pero lograr un triunfo de esta envergadura en medio de la peor crisis que hayan vivido, logrando además desplazar el foco de la atención pública de sus propias debilidades éticas y morales en esta red de tráfico de influencias que aparentemente lideraba solo Luis Hermosilla, pero sabemos que está imputado Andrés Chadwick y que probablemente esté, por lo menos de acuerdo a lo que se menciona en los WhatsApp, bastante implicado. Zafar de esa discusión, desviar la atención a este otro punto, es un segundo logro de parte de la derecha que me parece que muestra el poder incontrarrestable que ha logrado asentar. Y en el Senado, esto es segunda vez que pasa. O sea, el Senado carece de toda capacidad de contrapeso hoy día, porque fue elegido un Senado de centro-izquierda después de que 2 senadores de la democracia cristiana se fueron a la derecha. Se ha generado una mayoría indiscutida de derecha que vota de modo cada vez más monolítico. Porque, por ejemplo, Jimena Rincón, Matías Walker, que son demócratas y que ellos siempre se autorrefieren a, digamos, como centro, incluso hasta he llegado a escuchar, no sé si centro-izquierda, pero centro al menos, ¿no? Barken dice que es de centro-izquierda, pero esa es otra historia. Pero sus compañeros de coalición los califican centro, de derecha a todos. Pero lo importante lo importante no es cómo te calificas tú, lo importante son tus actos. Claro. Tus actos están vistos por cómo votas. Eso es lo que hay que ver. Cuando usted quiere saber de qué partido, más o menos de qué tendencia. Ahora, yo creo que otro punto importante es que más allá del caso Muñoz en particular, hay un mensaje a los ministros de la Corte Suprema. Digamos, cuidadito con los fallos. No, tienes que tener un bando político. La independencia es castigada y es castigada también, digamos, va a depender. Supongamos que este hubiera sido un Senado de centro-izquierda, entonces podría moldear la Corte Suprema a su gusto y parecer, o como ahora con el mayoría derecha pueden votar un ministro considerado progresista, pero ese punto, que es otra manera de binominalizar la Corte Suprema, hace muy importante el proyecto que va a entrar ahora. Hoy día se inició la discusión de la designación de jueces. Yo creo que también debería incluir una forma de cómo investigar casos de corrupción, denuncia, abuso de poder, etcétera, que no sea en esta acusación constitucional. Claro, hoy día se inició la discusión justamente de este proyecto del Ejecutivo, largamente esperado, por lo menos desde que se conoció esta crisis. Se inició la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, separa la función jurisdiccional del gobierno y establece más garantías y mejores requisitos para los ascensos de magistraturas y para evitar también estos besamanos. Vamos a ir una pausa. Mirna Schindler, Alejandra Matus, no se muevan de sus sillas porque tenemos que volver enseguida. Y ustedes no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Uchile TV y espérenos un ratito muy cortito que ya volvemos. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios. Soy Yuyi Filipovich y estoy de vuelta en televisión.
animando mi nuevo programa ¡Vamos, que se puede! Un matinal como la gente. Soy fan de Taylor Swift desde mucho antes que el presidente de la República, que lo hace solo para obtener votos. Yo también soy fan de Taylor Swift. Canción favorita, a ver. All Too Well, Taylor's Version. Swiftie no mata Swiftie. Ok. Con grandes invitados. Recreaciones de la vida real. Un tremendo equipo de profesionales. ¿Y el canal todavía no me paga, Tecnología de punta. Me muero. Es igual a como yo la encargué. Mira, tiene mi cara. Y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena. Héctor, la juguera. La juguera. Ya se me chorrí, partiste el almacén a traerme cigarros. ¡Ayuda! ¡Me fracturé! ¡Pablo! No te pierdas. Vamos, que se puede. Por las pantallas de Uchile TV. ¡Nos vemos! Hola, soy Germán Heim, desubicado profesional y no sé qué hago en Uchile TV. Me gusta el deseo y la política. Y en este programa, El Debate Perfecto, haremos las dos. Bueno, uno es electomóvil porque es como el de los cazafantasmas. Es un móvil de los cazafantasmas que básicamente caza marxistas, en tu caso, que la izquierda te quiere engañar, caza Marcela. Me han asaltado 2 veces, una vez cerca del Estadio Nacional. Ah, ¿ya? Y una vez en Puente Alto. ¿Dónde fue esto? Eso fue cerca de mi casa. ¿Podéis decir que fue un gato en este Mi minuto? gato. No, fue una turba de gatos. Creo que venía de Las Condes. Este programa dura más de 40 minutos y 30 van a ser solo los gatos, porque miren el siguiente. Este está coqueto. Sí, coquete. Ay, fuerte el aplauso. Gracias. Todos los viernes a las 22:30 horas por Uchile TV. Nos vemos. Está bonito esto. Estamos de vuelta en Descabelladas con mis queridísimas Mirna Schindler y Alejandra Matus. Antes de pasar al nuevo tema que nos convoca en este bloque, quiero recordarle que no se vaya a perder el debate perfecto conducido por Germán Heim. Viernes a las 22:30 horas. Está pero extraordinario. Ya pues, señoritas. Ya pues. Señorita, Germán ¿verdad? Heim, el de... El mismo. El del sketch. El de sketch de Iracy Hasler y el de nuestro programa. Sí. Malo, ¿ah? ¿Vamos a comentar eso, no? Sí. Bueno, si ya te tiraste. Sí, yo me tiré. Malo, o sea, lo encontré como quien la asesoró es como su peor enemigo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo igual lo miro con cierta comprensión generacional. Y recuerdo el primer Congreso de Mujeres Periodistas en Viña. A alguien se le ocurrió una dinámica que era hacer como dinámicas de conocimiento y nos vendaron los ojos. Ya. Y Gladys Díaz, que venía llegando del exilio y que había sufrido torturas, tuvo un evento de postraumático y fue muy terrible y todo. Por supuesto. Entonces, claro, desde el punto de vista de la víctima y de quienes vivieron la dictadura, todo es como impensable, cómo se le ocurre, pero yo tengo una cierta, digamos, comprensión generacional que probablemente la persona que inventó el sketch o que en aquel caso inventó esa dinámica no estaba pensando, no le cruzó como referencia. Yo ni siquiera pensaba, fíjate en eso, ¿eh? Pensaba simplemente que te genera tantas diferentes reacciones que por ese solo hecho, negativas la mayor parte, no es una buena... Sí, porque yo no las previeron, po. Claro. Yo creo que no las previeron. No es buena. Sí, no fue buena. Está ahí en la última parte de la etapa de la campaña. Así como, sí, no nos pongamos creativos. No, vamos con palomitas, con panfletitas. Claro, exacto. Sí. Bueno, mis queridas compañeras de panel, el viernes se cumple el 5º aniversario del estallido social, un lustro ya de aquel movimiento que todavía debatimos, todavía analizamos, todavía no terminamos de comprender bien. Y lo que sí ha habido es una seguidilla de encuestas que indican una sensación generalizada de cierta distancia respecto a lo que ocurrió en esa fecha. Muy distinta de las mismas encuestas registradas en 2019, de mucho apoyo, mucha esperanza, un estado de ánimo distinto.
5 años no pasan en vano. ¿Qué les parece? Alejandra. Bueno, por supuesto que se revive el debate respecto de si fue un estallido delincuencial o un estallido... hay imprecaciones para que la gente salga a la pizarra y diga que rechaza la violencia en todo lugar, tiempo, momento y circunstancia, como si el estallido hubiera sido planeado por alguien, como si el estallido hubiera habido realmente fuerzas políticas con la capacidad de instar a las masas a comportarse de una u otra manera, y me parece que es una discusión irrelevante o que no apunta al fondo del tema, y creo que respecto de las causas del estallido y lo que algunas personas como Alberto Mayol llaman el estallido escondido, el estallido está ahí, digamos, la rabia, la desesperanza, la desilusión en la capacidad de nuestro sistema político de resolver los problemas sigue presente. Y más allá de si se va a manifestar, que yo dudo, no creo que en este momento se vaya a manifestar de alguna manera violenta, sigue esa distancia y tal vez se ha acrecentado con el caso Hermosilla y con lo que hemos visto últimamente. Y a mí lo que me pasa como observador es que no veo tampoco a la clase política de alguna manera haciéndose cargo de esa impotencia que tiene para hacerse cargo de los cambios profundos que quiere la sociedad chilena, pero graduales. Hay gente que se aferra al gradual y se olvida que la gente sí quiere cambios profundos. Además que ya no es gradual. Claro. 5 años no es gradual. O sea, es mega gradual. Ya, mira, yo me dediqué a revisar viejos apuntes que ayudan mucho y sobre todo para refrescar la memoria, porque lo que se ha instalado hoy día es casi como una dicotomía entre, por un lado, si esto fue un malestar expresado en una explosión social o estallido, o si fue un estallido delincuencial, ¿no? Y entonces nos vamos en esa lógica que es binaria, que no ayuda para nada a comprender en profundidad lo que ahí ocurrió. Y lo único que quiero, déjame hacer un pequeño background de cuál era el país que teníamos antes de ese 18 de octubre a las 6 de la tarde. Habíamos tenido la protesta de los pingüinos o todas las manifestaciones de los pingüinos del 2005, habíamos tenido las manifestaciones del 2011, habíamos tenido los casos de corrupción política que aparecen más importantes y que empiezan ya a generar una grieta en la institucionalidad. Caso Penta, imagínense ustedes que está hoy día de nuevo puesto en la discusión por todas las revelaciones del caso Hermosilla, y las famosas clases de ética que nos muestran un país y una sociedad donde los ricos no pagan básicamente con una justicia que sea acorde a los delitos cometidos. Caso SQM, las colusiones varias, colusiones para allá, colusiones para acá, que es la farmacia, que es los pollos, que etcétera. Hechos de conflictividad, no nos olvidemos. ¿Se acuerdan ustedes de Freirina? ¿Se acuerdan de las protestas en Aysén? O sea, había varios elementos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque algunos creen que esto, partió un día porque hubo un grupo de personas, delincuentes o como haya sido, que lograron que todos se pusieran de acuerdo para salir a la calle a protestar. Y no olvidemos el contexto internacional del momento. Fíjense, había protestas de los chalecos amarillos en Francia, había protestas de los paraguas en Hong Kong, ¿se acuerdan en Ecuador? Había habido en Colombia, en Perú. O sea, lo que quiero decir es que había un concierto internacional donde también estaban ocurriendo fenómenos de estas características. Y de pronto se nos deja caer esa tarde, del 18 de octubre, con una semana marcada por los famosos 30 pesos y, por cierto, las evasiones del metro, ¿no? Como gatillante, si ustedes quieren. ¿Por qué digo todo esto? Porque claramente lo que ahí ocurre, esa expresión, es el resultado, por supuesto, de un malestar. Y eso estaba medido en las encuestas. Y no olvidemos que la encuesta CEP de mayo del 2019 mostraba, sí, la delincuencia en primer lugar, pero seguidito la delincuencia estaba el tema de las pensiones, seguido por salud y educación. ¿Y todo por qué? Porque sí, Chile había crecido en esos 30 años, por cierto que creció, pero había crecido sin que ese crecimiento tuviera una distribución equitativa. Es decir, había una gran desigualdad. Y a partir del 2000, Y a partir del 2000, además, empieza a ocurrir lo que algunos analistas señalan, ¿no es cierto?, que ocurre como un estancamiento de la movilidad social y se empiezan a instalar dos cosas y con esto termino.
Uno, la sensación de que me puedo sacar la cresta, pero eso no basta para poder salir de mi estado de pobreza, por ejemplo. Y dos, se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Bueno, piénsalo. ¿Tienes lápiz para anotarlo? Pero déjame decirte. Era algo más, se me fue. No, es que a tus años ya se puede entender. No, espérate. Me acordé. ¿Viste? Yo rellené para que te acordara. Y me acordé. Y dos, que es un elemento muy presente en el estallido, que es la sensación de abuso, particularmente de los poderosos. Lo vinculo con las clases de ética y déjame cerrar con una frase que se hace muy conocida en esos días del estallido, que dice: estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. No quiero con esto caricaturizar que los 30 años no sirvieron para nada. No, esta es una frase que de alguna manera da cuenta de que algo teníamos debajo de la alfombra, alguna mugrecita mantenida que no la queríamos ver y que se mostró, se levantó la alfombra y se mostró ese 18 de octubre. La frase es de Jorge González y era de muchos años antes, pero como otras cosas fueron qué buena. Como bandera en ese minuto. Qué buena. Sí. Mejor todavía démosle la autoría porque se actualizan y se renuevan mientras otras cosas envejecen mal, como por ejemplo el recuerdo del estallido. ¿Y por qué pasa esto? Porque nadie... No sé si ustedes se sorprendieron con las encuestas que han ido bajando el nivel de apoyo a las movilizaciones que ocurrieron en ese entonces. Yo por lo menos no. Me parece evidente que después de un fracaso absoluto de 2 procesos constituyentes y de demandas expresadas con un alto costo, sí, para la ciudadanía movilizarse no es un carrete en el que se pase muy bien, fue un momento de mucha perturbación, violaciones a los derechos humanos, mucha violencia, pillaje. Entonces no fue algo que se pueda recordar como agradable, aun cuando en ese minuto se experimentó como un momento de esperanza, una oportunidad de transformación. Pero por supuesto, si 5 años después no hay ni siquiera una gradualidad, hay solo procesos frustrados y no hay ninguna agenda social en desarrollo, encima de eso una retrospectiva desde el caos que significa el temor al crimen organizado y por lo tanto una revaloración del orden público, es evidente que envejece mal un movimiento de ese tipo, pero la perspectiva histórica tiene otros tiempos y otras variables. Lo importante es que líderes de opinión entiendan qué es lo que ocurrió más allá de los vaivenes del estado de ánimo. Y fíjate que el lunes conocimos el Premio Nobel de Economía, 3 economistas, uno de ellos, James Robinson, que aparecieron muchas fotos de muchos conspicuos economistas y dirigentes de la élite al lado de él durante un seminario que tuvo a comienzos de septiembre, pero se les olvidó lo que él vino a decirle a este sector de la élite empresarial y de algún sector político también. Y él sostuvo que si bien en Chile las instituciones son muy fuertes, bastante estables, cuestión que a lo mejor no ha actualizado su lectura a la luz de los últimos escándalos de corrupción, pero el problema, sostuvo, de por qué la gente está infeliz es porque hay un sentimiento oligárquico, es porque la gente siente diferencias y eso hay que terminarlo. La teoría de él y de el coautor de Por qué fracasan los países es que cuando hay instituciones fuertes se pueden aprovechar las oportunidades de desarrollo y cuando las instituciones son débiles y extractivas, porque que es excluyente, que es en favor de una élite, es muy difícil aprovechar incluso con situaciones de riqueza, oportunidades culturales, históricas, lo que fuere. O sea, las instituciones tienen un papel muy importante y por supuesto la comprensión de que ese sentimiento oligárquico hay que enfrentarlo. Tú decías, el estallido parte con los llamados a la evasión. ¿Se acuerdan? Esto parte en el metro por eso se quema el metro, porque las y los estudiantes secundarios llamaron a evadir por los 30 pesos y se produjo una reacción muy equivocada, muy estratégicamente errónea de parte de Carabineros de ir a combatir y transformar en un campo de batalla los andenes del metro y encima cerrar y dejar a 4 millones de personas extenuadas con el deseo de volver a sus casas afuera. Sí, por supuesto, caminando que la reacción, kilómetros a pie, claro. La reacción no pudo sino ser de desesperación, rabia, en un contexto que ya hemos analizado. Pero al día de hoy
La evasión en el transporte público es gigantesca. Todos los días millones de chilenos y chilenas se saltan el torniquete de las micros, del metro. Eso sigue ocurriendo. ¿Y por qué ya no vemos esas escenas en que uno entraba por la parte de atrás de la micro, pasaba la plata iba de mano en mano hasta el chofer y después el vuelto volvía de mano en mano al que pagaba? Son muchos años atrás, ¿se te cayó el carné? Pues, Se me cayó completamente, pero total, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que los mismos chilenos y chilenas, tú, yo, tú, que participamos en eso, que pagamos así? Ah, no, yo no pago. No. Sí. Nosotras dos, mira que somos señoras usted, decentes. hable por usted nomás, no. Claro que sí. Sí. Yo te vi pagando. Sí, no te hagáis la rebelde. Sí, pagado. ¿Qué ocurrió? Una fractura. La sensación de que esa élite no está respondiendo, no está honrando el pacto social, bueno, por supuesto que produce desafección. Una desafección y además una anomia. O sea, ¿por qué voy a cumplir reglas que no cumplen quienes las crean? Ahora, recordemos que, y yo creo que también es importante recordar como momentos clave, y un momento clave fue el famoso Transantiago, que se diseñó en oficinas muy bien climatizadas, sin hacer un pinche, como dirían los mexicanos, proyecto piloto para ver cómo usaba la gente el transporte público. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Es súper bueno el ejemplo que mencionas, porque el día que debutó el Transantiago, que fue un desastre, ¿qué hizo la autoridad? No se cobra el Transantiago, todo el mundo anda gratuito, nosotros cometimos un error, vamos a ver cómo lo arreglamos, no se cobra. El día que empezaron las evasiones, ¿qué hizo la autoridad? Se cierra el metro, vamos metiendo carabineros. ¿Te fijas? Entonces, la forma de reaccionar por parte de la autoridad... Sí, pero yo iba a otra cosa, de por qué la gente no paga. Porque en el sistema, el nuevo diseño del transporte público hace que el Estado pague un precio garantizado a las empresas, entonces tampoco hay incentivo de las empresas para cobrar. Entonces, y la gente sabe. Entonces no es solo anomia, también es cierto conocimiento cultural de cómo están. O sea, si yo sé que el pasaje igual lo va a pagar otra persona, no es que el chofer no va a recibir su sueldo porque yo no pagué, hay otras consideraciones, no solamente anomia, pero sí comparto contigo el punto central. Hay un estudio bien interesante que se publicó hace unos 10 días de Faro UDD, Universidad del Desarrollo. No vamos a decir que es una universidad octubrista. Lo hizo el economista Claudio Sapelli. Y es un cruce de encuestas del COES, encuestas de quien declara haber participado en las movilizaciones, fundamentalmente jóvenes en torno a los 30 años, 35 años, y qué pasó con sus ingresos. Y para eso lo cruzan con la CACEN. Y lo que descubren, bueno, no es un gran descubrimiento, todos lo sabemos, pero es como en particular esa generación vio una caída muy drástica en sus ingresos, después de haberse endeudado, después de haber estudiado, después de haberse tragado el discurso de la meritocracia, bueno, lo que después de haber hecho este estancamiento de la movilidad social. Claro, pero de un grupo, una generación que dijo, una generación a la que le dijeron, mire, endeúdese, no se preocupe, levántese temprano, haga mucho esfuerzo porque la sociedad a usted lo va a recompensar. ¿Y qué ocurrió? No lo recompensó, al contrario, sus ingresos cayeron estrepitosamente. Entonces, lo que dice este estudio, que se llama Anatomía del Octubre Chileno, es que la paja seca de ese movimiento fue el malestar, pero la chispa fue esa sensación de frustración de esa generación. Yana, déjame agregarte un par de cositas más que son importantes las señalar. Las que también son de las Por supuesto. previas. No olvidemos que... De quienes le evade. Claro, no olvidemos que en diciembre hay otra encuesta CEP. ¿Y qué muestra? La delincuencia baja, primer lugar, inmediatamente pensiones, educación, salud, y Carabineros está con un porcentaje de aprobación del 37%, había bajado, déjame buscarte exacto, claro, había bajado de 54 a 37 puntos, produciéndose un tremendo desplome. No olvidemos todo lo que había pasado. Tenía que ver con caso Catrillanca, caso Paco Gate, el caso Huracán, y ahora se sumaban las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Lo digo esto ¿por qué? Porque cuando
hay un sector que habla solo de la arista, que no te gusta la palabra arista, pero digamos la arista delincuencial, que por cierto fue un tema, pero obviamente, o sea, nadie de aquí, ninguna de nosotras, adhiere a ningún tipo de violencia, y quién quería volver a su casa en medio de barricadas, con supermercados quemados, que fueron, digamos, situaciones que afectaron fundamentalmente a sectores muy populares y que quedaron muy dañados, ¿no es cierto?, con este tipo de eventos. Lo que ocurre es que con el desplome de Carabineros, obviamente la criminalidad y el crimen organizado, que ya venía incubándose, o sea, no vamos a decir que chuta, partió con el estallido el crimen organizado y el narcotráfico, no resiste ningún análisis. Lo que pasa es que efectivamente, al tener la policía, ¿no es cierto?, este desplome, este descrédito y todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, con ocasión del estallido, hace que efectivamente la delincuencia encuentre ahí una puerta y un camino para desarrollarse, y no solo la delincuencia, el narcotráfico, como hemos dicho, el crimen organizado, los vendedores ambulantes y todos los episodios que se han visto y se han conocido a lo largo de estos años. Entonces hay ahí un tema que no se puede desapegar, pero que en ningún caso es solo consecuencia del evento llamado estallido social. Bueno, ese es un aspecto. Recordemos la pandemia entre medio. Y la pandemia, que es muy importante. Las decisiones de organizaciones criminales, Tren de Aragua y todo eso, de instalarse y moverse a otros países, están también relacionadas con la pandemia. Entonces hay cosas que no tienen nada que ver con lo que pasaba aquí, no tienen nada que ver con Carabineros, la evaluación de Carabineros, no, sino que con el movimiento transnacional de las organizaciones criminales. Que claro, además tuvieron que diversificar sus delitos, claro, porque no había droga, justamente por los bloqueos de frontera, y entonces lo mismo los llevó a expandir territorio y buscar nuevas fuentes de ilegalidad. Pero fíjate que el tema de Carabineros es súper importante, porque además esta semana se retomaron las audiencias de formalización de los exdirectivos de la institución durante el estallido social por omisión en apremios ilegítimos. Y fue bien interesante una de las informaciones que entregó en la audiencia la fiscal Chong. Ellos en la fiscalía hicieron un levantamiento de las zonas calientes, un mapa georreferenciado con información policial y con información de los reportes de derechos humanos y información también georreferenciada, etc. Y en las zonas calientes es donde menos represión se produjo desde el punto de vista del uso de balines y lo que se está cuestionando por apremios ilegítimos. En las zonas menos calientes, vale decir, donde había menos actos de violencia, es donde se producía. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que Carabineros, más allá de la voluntad que tuviera, porque no estaba preparado para enfrentar algo así y porque no recibió las instrucciones adecuadas probablemente, pero actuó de la peor manera. O sea, reprimió donde había que salvar el movimiento, donde estaba siendo pacífico, donde se estaba expresando, se estaba canalizando de manera más, no institucional, pero por lo menos de manera más deliberativa, y se ausentó de allí donde se estaban cometiendo delitos graves. Entonces, flagrantes. Eso aportó a la conflictividad y generó violencia. O sea, la acción de Carabineros produjo una espiral de violencia también. Por lo tanto, no se puede desacoplar ese factor del resto de las expresiones de violencia. Probablemente hubiera habido las mismas. De hecho, el 18 de octubre comienza con 7 estaciones de metro destruidas. Pero ¿qué provoca que, a pesar de esa destrucción que golpeó fundamentalmente a los sectores populares que se transportan en metro y para los cuales el metro es fundamental para evitar 3 horas de desplazamiento y transformarlas en una, en el mejor de los casos, ¿por qué aún así siguió y creció el movimiento? Fue cada vez más masivo, al punto de llegar una semana después, al 25 de octubre, esa marcha multitudinaria. ¿Estaban rechazando la violencia del metro? ¿No? Habían entendido que se estaba generando una fuerza transformadora, que no es lo mismo que apoyar, por supuesto, la destrucción del metro, pero se entendía que esto se trataba de la apertura de una oportunidad. El 80% apoyaba las marchas, las manifestaciones pacíficas, y el 90% apoyaba las demandas. Esas son las cifras de las encuestas de ese tiempo. Incluso hay un porcentaje no despreciable, no recuerdo en este minuto el número, de personas que justificaban también las acciones violentas.
Y todavía existe más de un 30% de personas, más de un 40% de personas según la última encuesta Criteria. No traje el apunte para ser precisa, pero una cantidad no despreciable de ciudadanía, de la opinión pública, que considera que la única manera de ser escuchados es con movilizaciones disruptivas. Bueno, recordemos la actitud de la prensa, lamentablemente, porque también están concatenadas. Hasta que no hubo graves alteraciones del orden público, no se le ponía mucho micrófono a lo que está pasando, digamos. Ese es un clásico de la historia chilena. Entonces uno ahí empieza, ¿cuál que es primero el huevo o la gallina? Si tú no entrevistas a los dirigentes sociales, estudiantiles, para saber cuáles son sus demandas en tiempos fríos, donde si no se están manifestando, etcétera, y solo les pones, una vez que ya te cerraron la Alameda y digamos pusieron 5 barricadas en el centro de Santiago, entonces hay una estimulación mediática a ese tipo de violencia. Ahora, yo creo que es importante que más allá del mito popular, tampoco ha habido un interés muy intenso de Fiscalía, en este caso, que es la que le correspondería, de aclarar quién quemó el metro o quiénes quemaron el metro. Porque hay muchas personas que, habiendo participado en las manifestaciones, justificando muchas cosas, creen que el metro fueron acciones de sabotaje, no precisamente los manifestantes, y yo creo que esas son dudas que es necesario aclarar judicialmente, porque no podemos asumir ni que las quemó, ni que las quemaron los manifestantes, ni que no las quemaron los manifestantes, mientras que esas investigaciones no se hayan aclarado completamente. Lo que más se ha aclarado es como la persona que saltó el torniquete o que rompió el torniquete, el caso del profesor, pero yo no he visto una resolución judicial o investigación acabada respecto de cómo, quién, a qué hora, en qué momento, con qué medios quemó el metro. Yana, ¿me deja agregar 2 cosas más que tienen que ver con qué ha pasado después de estos 5 años? Pues no, la pandemia, naturalmente que no nos podemos olvidar de la pandemia, porque la pandemia genera como un paréntesis obligado, forzado, pero además con muchos efectos económicos también. Y emocionales. Pero lo primero que me gustaría destacar es que, claro, entre medio 2 procesos constitucionales fallidos, es un caso que los expertos dicen único en el mundo, único, en 2 años, 3 años, 2 procesos fallidos, con signo político completamente distinto uno del otro. Un proceso constitucional que se vio y se entendió, y a mí me parece correcta esa lectura en su minuto, que se entendió como la forma de canalizar la crisis política e institucional, pero fracasó. Segundo, ¿qué tenemos hoy día? El deterioro del sistema político. Ya lo hablamos en el bloque anterior. Un Congreso que da, o sea, pero a ver, decirlo suave da pena. Da pena lo que llegamos, ¿no? Llegamos a un nivel de muy baja calidad de la política, donde lo más importante, más allá de si los políticos están más o menos preparados, es que primero no están conectando con los intereses de la gente y no están siendo capaces de elaborar políticas que vayan en directo beneficio de los grandes temas. O sea, llevamos ¿cuánto discutiendo de las pensiones? ¿Cuánto? Son 3, 4, 15 años. 15 años. Es que esto es impresionante y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen, porque no tienen, pero acuérdense de ese jueves del 15 de noviembre. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Porque Chile se estaba quemando, pues. Entonces había que tomar una decisión. ¿Eso es lo que quieren la élite política? ¿Que vuelva a ocurrir algo así? ¿Que se tenga que quemar una iglesia? ¿Que se tengan que quemar los barrios? Es que, de verdad, yo soy absolutamente contraria a la violencia y siempre lo he sido. Pero lo que quiero ponderar es, y ponerlo en relieve, solo se movilizaron para llegar a un acuerdo cuando Chile se estaba quemando. Después se les olvidó. Y todo eso se les olvidó. Y la amnesia de este país es impresionante. Y ahí está el Congreso sin ser capaz de sacar una de las demandas más importantes del estallido, como es un sistema de pensiones digno, para dejarlo claro. Y por último, Yana, el tema de la corrupción. O sea, hoy día tenemos, no sé si más corrupción que antes, pero la conocemos. O sea, sabemos de qué son capaces. Entonces, la verdad es que tenemos un país que está, en ese sentido, a mí me da pena, fíjate. Yo tengo una sensación como, ¿sirvió todo esto? ¿Para qué sirvió? Mira, vamos a seguir conversando acerca de esto en el siguiente bloque y último bloque,
con Imay Ortiz, porque ella fue jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía cuando se estaba procesando también la ocurrencia de estos hechos, la manera de enfrentarlos desde el punto de vista judicial y el clima que existía, además de los fenómenos de corrupción que ya se venían desarrollando en el seno de esa institución. Así que no se olvide de seguirnos en las redes sociales. Puede repetir los capítulos en YouTube y en Spotify, pero sobre todo no se olvide de esperarnos porque ya volvemos con una excelente entrevista a Imay Ortiz, abogada ex jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía. Vuelve a la televisión la mejor serie chilena de ciencia ficción, Gen Nichima. Gen Nichima, no te la puedes perder. Todos los jueves a las 23 horas solo en las pantallas de Uchile TV. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. Y de vuelta en Descabellada, como lo habíamos anunciado, está con nosotros la abogada Imay Ortiz. Muy bienvenida, Imay, un gusto tenerte con nosotros. Ya le explicamos a nuestra audiencia, Imay fue jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía y por lo tanto vivió desde la institucionalidad, buena parte de lo que estábamos conversando en el bloque anterior acerca del estallido y la forma en que se procesaron las violaciones a los derechos humanos, hasta que llegó Ángel Valencia y te despidió de la Fiscalía, según contaste en algunas entrevistas. Bueno, bienvenida, cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, era una unidad, ahora él la dividió en tres, pero era la unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Y yo me había hecho cargo de esa unidad en marzo del 2019, antes había sido 18 años fiscal, empecé en Copiapó y después en la Quinta Región. Y bueno, y esto es como, o sea,
yo acepté renunciar, o sea, dejé de ser fiscal, donde me podría haber quedado hasta los 75 años igual que un juez, digamos, porque me pareció súper interesante, pero sobre todo por la violencia de género. Y porque esta era una unidad nueva, por el cruce más derechos humanos, delitos sexuales, violencia de género, el tránsito desde el concepto de violencia intrafamiliar hacia la violencia de género. Me tocó ciertos incendios como los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Cuando llegué, el director anterior había dejado medio armado un convenio con la, no sé si se acuerdan, con sí, la un convenio con la conferencia echar para atrás eso, porque era una cosa, pero entonces ese era como el primer terremoto, digamos, que tuve que afrontar. Pero esto nunca, o sea, inimaginable. O sea, ese día era el aniversario. La Fiscalía para siempre va a tener marcado su aniversario con ¿verdad? el Pues se acaba de celebrar. que ahora sí, claro. lo está celebrando Sí. y los funcionarios dijeron que no querían ir, en fin. Sí. Pero ese día era la fiesta. O sea, mucha gente se fue a su casa para... 18 de octubre, creo. El viernes 18 de octubre. Sí. Ese mismo día había una comida en distintas fiscalías regionales, pero la de la nacional era el Club Español, será el que está al otro lado de la Alameda, creo. Sí. Ahí era la fiesta. Mucha gente se había ido temprano, era una fiesta de disfraces. Yo vivo en Viña, así que me quedé. Y... bueno, ya habían pasado cosas esa semana, ¿no? El metro, etcétera, pero y de repente la gente empieza a decir que no puede llegar, imágenes, unos tacos horribles, no había micro, como que rarísimo, se suspende la fiesta y tampoco podíamos salir. Y yo me acuerdo que en algún minuto salí a la Plaza Santa Ana. ¿Tú estabas en el club? En la Fiscalía Nacional. No, en la Fiscalía, no alcanzaste a llegar. No alcanzaste a llegar. Lo que pasa es que yo no me pude ir a mi casa como a arreglar, claro, digamos. Claro. Entonces algunos nos quedamos ahí, ¿no? Sí. Y después no pudimos salir. Y en algún minuto bajé y la Plaza Santa Ana, o sea, llena de gente. Y todos los edificios caceroleando. O sea, realmente era una cosa muy masiva. Los edificios de alrededor, bueno... una cosa súper anecdótica en realidad, pero alguien que estaba en el Club Español dijo, saben que aquí hay comida, vengan a comer, los que estén, porque esta comida se va a botar. Claro. Y llegamos, no me acuerdo cómo, parece que alcanzamos a llegar caminando, a comer lo que había ahí, ¿sí? Para 200 personas y éramos 12. Y después no nos pudimos devolver. Entonces alguien después nos llevó en auto, en algún minuto ya no habían barricadas frente a la Fiscalía y pudimos volver. Y después salir de ahí como a la 1 de la mañana y Santiago se había quemado la Torre Enel. Claro. Pero digamos, eso es como lo dejar. Oye, May, eso fue como lo personal. Pero ya el domingo ya estaba como... se había quemado el metro, ya había estado emergencia, habían salido los militares y por lo tanto... estábamos en guerra. Sí, y casi telefónico, o sea, como actualizar criterios de actuación. Uno, los delitos comunes, también reenviar un correo a todas las fiscalías respecto de lo que es la detención por las Fuerzas Armadas, que solo pueden detener, pero tiene que ser entregada a Carabineros, como que si quieren pasar los detenidos a justicia militar, oponerse, tiene que ser civil. ¿Me permites, perdona, Imay? Sí. Es que no quiero dejar de mencionar para todos los que nos están viendo que ella aparece mencionada en los chats de Manuel Guerra y Hermosilla. Sí, para allá iba la pregunta. Porque es importante explicar la importancia que tiene tener además Imay con nosotros conversando precisamente porque tú acabas de ser parte de las nuevas revelaciones. Pues. Sí, claro. Días después se hace una reunión, un consejo de la Fiscalía con todos los fiscales regionales y con todas las jefaturas de estas unidades como transversales, ¿no? Y lo que supimos justamente a través de los intercambios de chat entre Guerra y Hermosilla, el ex fiscal Manuel Guerra, es que él, estando en esa reunión, empieza a contarle a Hermosilla cómo se va analizando la situación de derechos humanos que tú describes, que ya había tenido unos días de desarrollo, y cuenta que uno de los problemas que podría tener el gobierno es tu existencia, Imay Ortiz, porque eres una comunista y que tienes la percepción de que se podrían haber estado violando los derechos humanos, le cuenta él. Dice, ella es preocupante. Sí. Es un problema, es preocupante. Eso. Sí. Y tonta además, porque cuando preguntas es inteligente... Dice que no eres inteligente. Sí. Claro, entonces primera pregunta, ¿eres inteligente? No, empecé. Pero eso es lo mismo. Pero así para el cagüín, ¿tú te dabas cuenta que él estaba con una actitud adversarial en contra tuya? Cero. O sea, lo que pasa es que además esto no es inmediatamente después. O sea, él es lo que él dice que yo soy preocupante. Lo que pasa es que decir SPC es una descalificación súper trasnochada, la verdad, hasta la altura de la vida. Estamos en el 2022. O sea, es como algo para descalificar. Claro, es como pero es porque esto ya llevaba un
mujer. Ya lleva un tiempo. O sea, esta conversación que él tiene es el 2020. O sea, esto era algo inesperado, por lo tanto, cómo afrontar estas causas en realidad fue algo que se fue construyendo. O sea, habían una modificación en el 2016 respecto a los delitos de tortura, premio ilegítimo y vejaciones injustas, pero más bien se aplicaba para las detenciones en las cárceles, adentro de una comisaría, en el traslado, pero en contexto de manifestaciones sociales o del control del orden público, ¿cómo aplicas esas normas? Y eso era algo que se fue elaborando, se fue construyendo. Hicimos minutas, ¿cómo calificas un desnudamiento? Claro. Si no existe el delito de desnudamiento, así como de los desnudamientos, no existe. Claro. Entonces, de los desnudamientos en comisaría. En comisaría. Claro. Entonces, es un apremio ilegítimo, es una vejación injusta, podría ser tortura. Entonces, todo eso fue lo que fuimos elaborando. Por eso es lo preocupante. Yo creo que a él le preocupa esta elaboración que se fue haciendo, que tuvo un tiempo. O sea, que fue como construir hacia dónde vamos en este tipo de delito. Y también porque fuimos registrando. O sea, todas las cifras que hay fueron elaboradas en nuestra unidad a pulso, porque nadie, ¿cómo se nutre el sistema de la Fiscalía? Alguien entre Puerto Natales y, no sé, Pozo Almonte, no sé, hay un delito y lo mete en el sistema, pero no existía, por ejemplo, lesiones oculares. Eso no existe, tiene lesiones, por lo tanto te aparece un universo de lesiones que puede ser porque efectivamente un carabinero te golpeó o te llegó un balín o porque te peleaste con el vecino. Por lo tanto, era súper necesario registrar cómo estaba ocurriendo. ¿Y se dieron instrucciones para lesión ocular? Es que no había, porque tienes que cambiar el sistema informático. Y también el Poder Judicial y la Fiscalía tienen unos códigos de delito. Entonces, lo que hicimos realmente fue a pulso. Entonces, ya el día lunes empieza a llegar información de que los fiscales de todas partes, que los detenidos, los controles de detención, estaban llegando muy heridos, con lesiones. Entonces, lo que se hizo, porque si se registra la denuncia en un control de detención, el tribunal es muy lento. O sea, siempre llega un detenido, me apretaron la esposa y eso se graba un audio, eso 2 semanas. Entonces, lo que necesitamos inmediatamente. Entonces, ahí el fiscal nacional con el defensor nacional, bueno, todo es muy anecdótico, porque alguien de la unidad era pareja de alguien de la división de estudio de la defensoría, entonces pongámonos de acuerdo, oiga, defensor nacional, fiscal nacional, necesitamos esto, hicimos esta como encuesta, cosa que llenaran los fiscales o los defensores en las audiencias, tomaran al tiro la denuncia. Si era posible, el fiscal de la audiencia, si al detenido no le daba temor el fiscal o el defensor, y se enviaba directamente, entonces inmediatamente se registraban y se enviaba a la fiscalía. Y además nosotros registrábamos, al principio bien, en lesión ocular, lesión en el tercio superior, con balín, con patada, con hombro, mujer, y cada vez fuimos agregando cosas que creíamos que eran importantes. Si era mujer, si era niño y adolescente, si era la tercera edad, si era un migrante, si pertenecía a un pueblo originario, o sea, todas además que son categorías, lo que se llaman categorías sospechosas de discriminación. Si se definía a sí mismo como perteneciente a alguna disidencia, no sé, LGTBIQ+, digamos que también teníamos describir si había más discriminación que otros, ¿no? Ciertas conductas de connotación sexual, porque no calzan necesariamente en un delito sexual como abuso violento, que es como desnudarte, ¿no es cierto? Y vimos que en general a las mujeres se producían más desnudamientos. La sentadilla, que también es un tipo de apremio que las hacían masivamente, ¿no? A las mujeres levantarse las poleras. Bueno, miles de situaciones, entonces creíamos que era súper importante como también registrar el fenómeno. Y en ese minuto supimos que si no lo hacíamos nosotros no lo iba a hacer nadie. Ha habido una discusión en este tiempo que de alguna manera teórica, académica, pero súper pertinente, de si fueron violaciones masivas o si fueron sistemáticas o si fueron masivas y sistemáticas. Ustedes en este registro descubrieron un patrón. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa? Bueno, absolutamente hubo un patrón y es lo que da, digamos, que hoy día estén siendo formalizados exdirectores de Carabineros por responsabilidad de mando, que no es el delito de lesa humanidad. Ahora, esta definición de si son generales o sistemáticas da lo mismo porque es generales, sistemáticas o generalizadas.
por lo tanto, y que fue generalizado. Que sean generalizadas para que... No paró entre el 18 de octubre y marzo, digamos, o sea, la pandemia, de alguna otra manera. Ya había bajado, eso sí, ¿no? Pero generalizadas son. Y cuando dice Manuel Guerra, le dice en este chat con Hermosilla, yo no me tranquilizaría porque pese a que no creo que hay delito en esta época, se ven chanchos volando. Yo creo que él es porque precisamente ya en el 2020, o sea, ya estábamos en pandemia, por lo tanto, ya se habían dado un montón de instrucciones, orientaciones para calificar, como bajar un poquito la línea, de manera tal que lo que pasaba en Concepción se calificara más o menos lo mismo que podía pasar en la Plaza Iquique, por ejemplo, ¿no? Que no se calificaran distintos. Yo creo que eso es lo que probablemente lo atemoriza, y es porque está la causa de lesa humanidad, que requiere una cosa que es compleja, o sea, yo creo que se puede acreditar el ataque generalizado a la población civil. Lo que puede ser difícil es que responda una política de Estado, que eso es un requisito del delito de lesa humanidad, pero no es un requisito de una figura que está en tortura y apremio ilegítimo, que es hoy día, que es el que estando, o sea, pudiendo hacer cesar los apremios, estando en posición de hacerlo, no lo hace. Pero mira, pero déjame destacar en la pregunta lo siguiente, porque aquí no estamos hablando de cualquier fiscal, estamos hablando del fiscal metropolitano Oriente. No estamos hablando que habla con cualquier abogado, estamos hablando que habla con el abogado Luis Hermosilla, que trabaja para el gobierno, que está gobernando. Entonces, cuando tú lees esto, cuando tú ves que tú eres el problema, que el problema es Imai, Imai es el problema, lo vuelve a repetir, etcétera, ¿qué te pasa con todo esto? O sea, yo he tratado de despersonalizarlo. Porque además si te sacaron de la fiscalía una vez que asume Ángel Valencia. Sí, o sea, porque además sigo sintiendo como el temor que me dio, lo primero que me dio fue como conmoción cuando estaba en el baño, me llama mi marido, ¿estás ahí? Que además era como, a lo mejor le tiene que haber pasado a ustedes, pero como que todo el mundo bromeaba, oye, si no estáis en los chats de Hermosilla, es que no. No eres nadie, claro. No eres importante. No estáis en ninguna parte. Entonces cuando era como una broma entre no sé qué, no está él. Y de repente veía así como, y veo y me están nombrando en la tele, digamos, en Mesa Central. ¿Te sorprendió? No alcancé. Obviamente, porque después me fui al The Clinic. O sea, yo no tengo ni redes sociales, no aparezco, no tengo Twitter, no tengo Facebook, nada. Entonces, o sea, me conocen en mi casa, digamos, con suerte. Y además fui fiscal en la Quinta Región, y verme mi nombre, y además es primero conmoción, después un poco de temor. O sea, pertenezco a una generación ochentera y por lo tanto he pensado que tengo un temor medio atávico a los poderes fácticos, digamos, ¿no? A lo que no controlas. Claro. Porque, o sea, si estoy en México me mandan unos sicarios, digamos, porque lo repite y lo repite. Después una sensación de entender, como digo yo, la cuadratura del círculo, porque además una parte de mi equipo a finales del 2021 a mí me denunció por maltrato. Y las figuras finalmente son querer imponer mi ideología, las causas del estallido social, querer imponer imponer la mirada de la Fiscalía Centro Norte por las causas de alto mando. No, sí, así, o sea, como... Es una denuncia súper jurídica. O sea, la denuncia y las declaraciones tienen cita. O sea, yo nunca lo he visto nunca que tienen cita, porque cita, según el autor español, no sé qué, no sé qué, esto no es apremio. Y también porque las metas, porque la idea, o sea, el 2021 habían muchos informes de organismos internacionales de derechos humanos que decían que lo estábamos haciendo muy mal. O sea, venía un informe de la Defensoría de la Niñez y otros que estaban casi la totalidad de las causas archivadas. Entonces o sea, revisemos todas las causas primero para que ver si al menos se cumplen con las primeras, la diligencia obligatoria y lo instructivo. Antes de cerrar, por lo menos, claro. O sea, por lo menos haber citado a las víctimas. Será como rechazo a las... Y ahí fue como como estar trabajando con la defensa en realidad. Pero respecto entonces uno empieza a entender... Claro. Porque una exfiscal, bueno, muy Solange Huerta, digamos, que fue mi abogada, dice, o sea, esto está armado. Y amigas mías jueces me dicen, esta cuestión te la armaron, pero tú, ya, eso como tesis conspirativas, son mis amigas, me quieren, digamos, ¿no? Pero ahora ver que puede haber, o sea, que había algo detrás, me hace mucho sentido, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, la única persona que declaró fuera de este grupo que era casada con un abogado de militares, digamos. Entonces, tú dices, chuta, como que me hace sentido, y que además Ángel Valencia, en cuanto llega, nos pide la renuncia a todos los directores. Yo digo que yo no voy a renunciar porque yo no soy de exclusiva confianza, sino que soy técnica, lo que además
demandé y hace poquito llegué a una transacción con el Consejo de Defensa del Estado, me dice, no, si esto es una cosa que estoy pidiendo, no te preocupes, te conozco desde la escuela, nos conocemos tanto. Efectivamente, nosotros coincidimos, él es menor que yo, eso sí, pero coincidimos en la escuela. Y es de dotación, fue fiscal en Valparaíso, poquito, pero lo fue. Pero finalmente yo tratar de, como aquí iba a pasar conmigo, entre enero, febrero, seguía haciendo mi trabajo y a finales de marzo, o sea, mediados, me llama y me dice, después que yo había tratado mucho de hablar con él, mucho, me dice, Imai, ¿sabes qué? Admiro tanto tu trabajo, tu trayectoria en el Ministerio Público, tú no sabes lo que te valoro. ¿Tú habías sido compañera de curso de él? No, pues yo soy más vieja, él es más joven. No se nota, pero sí. No, es que te ves demasiado joven. Oye, te pasaste. No, después nos dices cómo lo haces. Parece tu tío. No. Sí. Oye, te juro que te ves mucho más joven. Sí, pero él es más joven. Pero era de la escuela. Sí, de la escuela. De la Universidad de Chile. Él tiene que haber ingresado el 87, 88, no me acuerdo, pero nos topamos. Pero de la generación. Y por supuesto la generación de los 80, que además existe una relación, es una época muy intensa, por lo tanto, entre los que somos de esa generación, hay una relación súper intensa. Entonces, entonces dice, te admiro, te quiero. O sea, te admiro, pero el Ministerio Público te debe mucho. O sea, yo 22 años en la Fiscalía. Sí. Y me dice, pero te tengo que pedir la renuncia. Pero así como... ¿Y tú? Así, ¿Y te dio imperativo categórico. O sea, yo lo estaba esperando. Así, Sí, yo lo estaba esperando. O sea, era algo que... Era de días, digamos, ¿no? Estaba esperando. O sea, yo tenía a lo mejor la esperanza que me pudiera reubicar. O sea, de hecho ya había dividido la unidad, esta que era una unidad de género, derechos humanos y delitos sexuales, de hecho hizo 3, para potenciarla. Yo creo que, bueno, en fin. Tuve la esperanza que me podía reubicar, porque había otros directores que sí los reubicó. Y yo, la verdad es que no nací jefa, por lo tanto, me puedo ir a otro estado, he sido jefa, no he sido jefa. Yo tenía una vía laboral. Hay muchos fiscales que este fue su primer trabajo, digamos. Yo ya había trabajado un montón de años en el CERNAM y antes en otros lados. Y de hecho le dije, ¿es posibilidad de reubicarme como...? Y me dijo, no. O sea, postula después a fiscal, pero en otro lado. Pero que yo no te diga. Ahora no aquí en la Nacional. Ahora que sabes que también Valencia tuvo conversaciones con Hermosilla y que se reunió con Hermosilla una vez electo para limar asperezas, según él mismo ha declarado, ¿tú crees que había un vínculo entre estos chats Hermosilla-Guerra y la decisión que toma Valencia respecto de ti? Bueno, está lo que se llama indicios, ¿no? Pero él en esas conversaciones, que me nombra más de una vez, pero en una de esas, él le dice, me tengo que necesito reunirme con Chadwick, o sea, todo el mundo sabe quién es. Sí, veámoslo, sí, va a estar en su oficina, necesito que hablemos este tema. O sea, él va a hablar, y abajo, y más lo preocupante, ¿no? Entonces, va a hablar con Hermosilla y Chadwick. Yo entiendo del problema, ¿no? Claro, y mal. Yo era el problema. Y por lo tanto, pues, esta cosa de como que este imperativo categórico de lo tengo que hacer, pareciera ser que algo que él era una promesa, ¿no? Y bueno, él dice que habló 3 cosas. Se acuerda de una, de las otras le falla la memoria. Yo creo que sería bueno que en algún minuto recobrara la memoria. No creo ser tan importante tampoco. Pero lo que tú primero me preguntabas, ¿cómo se veía Manuel Guerra? Porque estos consejos que solo se reúnen los fiscales regionales. Los directores de unidad o directoras no asistimos a esas reuniones. Solo vamos cuando hay un tema que tratar de la unidad. O sea, se va a tratar la política de persecución de drogas. Entonces va al director de drogas. En ese minuto eran las causas de derechos humanos, ¿no? Cómo abordar la masividad. Manuel Guerra, los mensajes que tengo con él, que no son muchos, da cuenta como si le preocuparan mucho. O sea, está como, Imai, vamos a formalizar a un coronel de carabineros. Me mandaba noticias, tantos carabineros formalizados por apremio. Había una causa del ejército, de un camión del ejército muy preocupado por esta causa. Entonces, pareciera ser como que a él le importaban. Ahora, yo no tengo recuerdos de él con los consejos de fiscales. Bueno, él tenía una parte muy importante porque la Plaza Italia se divide en 2. O sea, gran parte de las causas o eran de la Centro Norte o eran de la Fiscalía Oriente, porque está ahí el límite. Entonces tenía muchas causas. Y de hecho, por ejemplo, gente de su fiscalía tuvo un rol muy importante. O sea, un funcionario de ahí, que era el jefe de la unidad de víctimas, él hace las primeras acciones para ir a tomar denuncia a los hospitales.
porque va a haber, creo que era Moisés Órdenes, que yo no sé si se acuerdan, pero es un señor que después del toque de queda siguió con un sartén y se transmitió en vivo por Chilevisión lo que estaba pasando, porque dicen, ya empezó el toque de queda, hoy este señor sigue con el sartén, lo rodean los carabineros, lo patean en vivo. Sí. Entonces ahora cuando la gente dice que este fue el estallido delincuencial y no, o sea, no hay memoria, eso es cosa que pongan YouTube y las noticias. Y a ese señor le sacaron un ojo. Se le pone una patada y sale ensangrentado y después como que lo detienen y lo sueltan. Entonces, va a ver al hospital a este señor y ve que hay muchas personas heridas y se empieza a hacer como un grupo de gente que es de la Fiscalía Nacional, gente de la Oriente, unidad de víctimas, que empezaron a ir un poco de voluntarios después a tomar denuncias, porque había mucha gente que no iba a las comisarías, porque lo que pasó acá es que se rompe, o sea, lo normal en Chile y pasa, o sea, si a ti te pasa algo, vas a Carabineros. O sea, hay países en que la gente no va a los Carabineros, Claro, tiene susto, sí. pero existe esa confianza, ¿no? O en general, incluso más que investigaciones, porque hay más comisarías, hay un vínculo. Bueno, ese vínculo se rompió. Esa cadena normal de donde llegan las denuncias no estaba, por lo tanto había que rehacerla. Y se hizo a través de estas tomas de denuncias en los controles de detención, a través de estas personas, estos grupos que iban a los hospitales, comienzan a desarrollarse las defensorías de derechos humanos. La primera es de la Universidad de Chile, pero hay en otras universidades, la Universidad del Norte, la Universidad del Biobío, que son jóvenes abogados o dirigidos por abogados jóvenes que comienzan a ir a tomar denuncias, el INEH, y que comienzan a presentar las primeras querellas. Entonces, y son por apremio. Entonces, a ver, pero esto es lesiones, no aquí haya premio, no, porque no puede. Pero entonces periodo de guerra no manifestó a animal nunca. personas. O sea, yo te diría que había otros que decían, no, pero él, no. De hecho, tengo un WhatsApp con él en que hablamos sobre la poca colaboración de Carabineros. Entonces yo le digo, mira, tengo este borrador de oficio un poco para que entregue, y se lo mando y me dijo, no, está muy bien, tienen que entregar la información. Entonces es como una especie de contrainteligencia. O sea, estábamos discutiendo después sobre todo cómo continuar, tal vez a través, por ejemplo, si era posible ascender en la responsabilidad de mando, todos conversando eso, y él mientras tanto whatsappeando con quien era un ministro del Ministerio del Interior. Porque ahí también podría haber responsabilidad de las autoridades civiles. Había querellas por lesa humanidad contra las autoridades civiles. Y Maya Ortiz, el tiempo es implacable con nosotros y con nuestras invitadas en general, pero ha sido súper interesante. Se nos quedan 1000 preguntas respecto de esto y en general de la crisis que vive la Fiscalía en el tintero, pero ya habrá otra oportunidad. Sí, pues, muchísimas gracias. Justo a Mal en el aniversario. Y no olvidar a las víctimas, porque estamos hablando de hartas cosas, ¿no? De los efectos del estallido, si subió la inversión, si no subió la inversión, si no sé qué, si fue. Y hay casi 400 personas en Chile que tienen lesiones oculares, daños que han sido irreparables, muchas causas archivadas, y nadie se acuerda de eso, ¿no? Parece ser además que manifestante igual que delincuente, y o sea, la mayor cantidad de los recursos se ocuparon más bien en la represión de la protesta que en los delitos comunes, y no hay que olvidar eso, ¿no? Que parece no se habla mucho. Absolutamente. Sí, Maya Ortiz, un millón de gracias. Mirna Schindler, Alejandra Matus, gracias por este programa, y a nuestros auditores, auditoras, telespectadores, telespectadoras, admiradores y no admiradoras, no se olvide de vernos también en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales, incluso... No me digas que estás en On Fire. No, ahí está la Katy Barriga. pero le voy a mandar mi currículum. ¿Es On Fire o no? No, OnlyFans. No, Fire, se llama la de la Katy Barriga. Ya. No, es otra. No es OnlyFans. Ah, no está. ¿Ves? Te golpeé. ¿Cómo se llama, chiquillo? Ya, vamos a estar ahí. On Fire. Solo se escribe no se escribe como se escribe en inglés, Mira, pero lo mismo. Está bien informado. Ya, Si la estuve mandando currículum. Estuve mirando para saber si me va mal por el periodismo. 7 millones diarios. Claro que no tengo el cuerpo que tiene ella, así que está difícil. No, yo encuentro que la pelea. ¿La pelearía? Muy buenas noches, muchas gracias.